empezar a grabar porque la anterior y ya. Bueno, entonces estábamos hablando la semana pasada de un poquito de clasificación de imágenes y estábamos comentando entonces de cómo se hacía este proceso de la preparación de archivos para una clasificación de perros y de gatos. Entonces, lo que habíamos mencionado anteriormente era que, dado un conjunto de imágenes que yo les había puesto aquí, que son extraídos de Kaggle, entonces ustedes los descargaban y los subían a su Drive, y entonces a continuación, lo que hacían era que cargaban estas librerías. Esta, que es NumPy, que es para el manejo numérico de matrices. Esta que es para, en general, para manejar rutas de archivos, esta que es para manipulación como tal de imágenes y esta que es para gráficas de datos en general. Entonces, este código lo utilizábamos para cargar datos desde el Drive y entonces, como lo que hacíamos era que tomábamos los datos que estaban en la carpeta valid de esos datos que ustedes habían grabado, entonces manejaban el directorio de esta manera y las categorías las dividían en estas dos, dado que dentro de esos archivos de la carpeta valid teníamos dos carpetas, que era una de gatos y otra de perros. Entonces, bueno, habíamos mencionado también que un tamaño adecuado para manejar las imágenes era de 100 píxeles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar el equilibrio entre que las imágenes tengan resolución suficiente para poder reconocer todos los elementos, pero adicionalmente también que no sean tan pesadas para que entonces el algoritmo que le vamos a aplicar no sea tan pesado también. Entonces, por eso definimos 100, porque habíamos visto con 20 demasiado pixelado, no se podía identificar, con 40, con 60, como regulares, entonces definimos con 100. Y listo. Luego, ¿qué habíamos hecho? Habíamos ordenado de manera aleatoria los datos, pues para que los datos no hubieran quedado ordenados y no fuera como tan predecible cuál iba a ser primero, cuál después, y entonces ya esas segmentaciones que hacemos de los datos, entre datos de entrenamiento y datos de prueba, no sean siempre los mismos, sino que todas las veces varíen, y entonces de esta manera, cada vez que ejecutamos el programa, pues podamos hacer pruebas diferentes. Entonces, bueno, habíamos dicho adicionalmente que en el X habíamos colocado las características y en el Y habíamos colocado las etiquetas. Entonces, si ustedes recuerdan, las etiquetas corresponden a cada una de las categorías. ¿Por qué será que las etiquetas las estamos colocando en el Y? ¿Recuerdan eso de pronto? ¿Recuerdan qué significaba cuando hacíamos la división de datos entre entrenamiento y entre prueba, qué era la X y qué era la Y? Bueno, creo que no. Bueno, vamos a ver. Nosotros, de manera estándar, hacemos división de los datos entre los datos X y los datos Y. ¿Esto por qué? Porque en los datos X vienen a partir de lo que vamos a predecir y en los datos Y lo que vamos a predecir o la clasificación que vamos a hacer o lo que sea que queremos encontrar va en el Y. Como nuestro objetivo en este programa de clasificar perros y gatos es encontrar cuál es el gato y cuál es el perro a partir de las imágenes, entonces por eso Y corresponde a las etiquetas que estamos guardando aquí, porque nuestro objetivo es encontrar cuál es el perro y cuál es el gato. Entonces aquí siempre colocamos lo que queremos encontrar. Entonces, cuando nosotros le damos imprimir el X, lo que va a pasar es que entonces aquí nos va a quedar almacenado
Aquí nos van a quedar almacenados entonces la información de las imágenes. Si ustedes recuerdan, las imágenes a color contienen tres matrices diferentes. ¿Alguien recuerda por qué eran tres matrices diferentes? ¿Con qué tenía que ver que las imágenes a color tuvieran tres matrices diferentes? Profe, porque se componen de los primarios para crear todos los colores. Eso, porque se compone de los primarios para poder crear todos los colores. Entonces, como cada color está dividido entre una cantidad de rojo, una cantidad de verde y una cantidad de azul, entonces para yo poder componer una imagen a color, así como cuando ustedes están pintando y saben que los colores primarios son amarillo, azul y rojo, y a partir de la combinación de esos colores en diferentes grados obtienen todos los colores del arco iris. Cuando trabajamos con luz, serían el rojo, el verde y el azul. Entonces, siempre que queramos generar algún color, necesitamos darle un número de 0 a 255 en cada uno de estos tres para entonces poder generar todos los colores. Entonces, es por esa razón que tenemos tres matrices. Luego, ¿qué teníamos? Habíamos dicho, listo, una vez ya tenemos esa información dividida entre X, que serían las características, o sea, esas matrices, y en Y, que serían las etiquetas que tiene cada uno de los valores, que sería perro y gato. Entonces lo que hacemos es que utilizamos el módulo Pickle para serializarlo. Esto significa para poder escribirlo en algún formato en donde nosotros podamos utilizar esos datos después cuando apliquemos el modelo. Entonces, eso fue lo que hicimos hasta ahí. Y entonces habíamos descargado los datos. De pronto hicieron ese ejercicio ustedes solos hasta ahí. ¿Alguien lo hizo o más o menos miró algo de esto? Bueno, creo que ya están muy ocupados con sus cosas normales. Entonces, vean, esto sí me gustaría que lo hicieran conmigo. Ustedes ya tienen estos archivos aquí guardados. Entonces, en esta parte, yo donde se los había guardado, creo que no se las actualicé la última vez. Entonces, se los voy a subir y la idea es que ustedes mismos los suban y los prueben. Están acá. Entonces, de esta manera, cuando yo hago ya todo ese preprocesamiento de los datos, que sería tomar las imágenes y llevarlas hasta este punto donde tenemos los datos en binario y además separadas las características de las etiquetas que pensamos darle, entonces ya podemos retomar el procedimiento de la red neuronal más adelante o cualquier procedimiento de aprendizaje de máquinas que vayamos a utilizar. Entonces, por favor, descarguen estos dos archivos y hagan la carga en este cuaderno que se llama Training Cats versus Dogs. Y los vamos a cargar. Listo. ¿Recuerdan cómo cargar archivos acá? ¿O les recuerdo? Dani, por favor, recuerda para que quede la grabación completa, ¿sí? Listo. A ver, ahí también Julián dijo lo mismo. Listo. Entonces, miren cómo lo hacen. Para cargar archivos acá, lo que hacen es que hacen clic en esta carpeta que dice archivos, dicen subir y buscan donde les hayan quedado las descargas los dos archivos. Entonces los seleccionan y le dicen abrir.
El X se va a demorar un poquito más, pues porque es un archivo con muchos más datos que el Y. Entonces es normal si se demora un poquito. Listo. Entonces esto es ya con el procesamiento que hicimos la vez pasada. Simplemente cargamos los datos que ya están listos para procesar. ¿Sí? Entonces ya no tenemos todo ese montón de imágenes, sino que solamente estos dos archivos chiquitos serializados para manejar. Me avisan cuando estén listos. Bueno, listo, dale. Bueno. Entonces, yo les había mencionado anteriormente que el problema de trabajar con muchos datos aquí en Colab Google es que no funciona tan bien. Entonces, de pronto, si van a hacer una aplicación de estas con una cantidad de datos grandes, por ejemplo, originalmente, este conjunto de imágenes que yo les subí, que son los datos de Kaggle, tiene como 25.000 imágenes, pero que nosotros podamos cargar acá en Colab Research Google, son por ahí 2.500, 2.000, una cosa así, porque es como muy pesado para este cuadro. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Utilizar Jupyter. Entonces, por ejemplo, si tienen Jupyter instalado, de pronto hacer acá archivo y decir guardar esperen, entonces está por acá la opción archivo, descargar, y entonces le dan descargar y PYNB para que esté descargado en Jupyter. ¿Sí? Entonces, eso hace. Porque si acá, pues en general hay limitaciones, pero pues para lo que yo les tengo que decir en este momento es suficiente con 2.000 datos. Entonces, yo, por ejemplo, solamente estoy manejando 2.000 datos acá. Entonces, bueno, en mi caso, yo, como a veces los datos cargan de diferente tamaño, es también como un resabio de Colab Google, y necesariamente para yo poder aplicar esos procedimientos posteriores, los datos de X y los datos de Y tienen que tener la misma primera dimensión, o sea, si acá es 2.000, acá tiene que ser 2.000. Entonces, yo estoy forzando aquí en esta parte a que los datos vayan de 0 a 2.000 sin incluir 2.000. O sea, que el primer dato va a estar en el índice 0 y el último dato va a estar en la posición 1999. ¿Listo? Bueno, me avisan cuando estén hasta ahí, porfa.
Listo. Bueno, ¿alguien más nos sigue o solamente estamos Julián y yo? ¿Alguien más? ¿Que espere o sigo? Bueno, como que no. Entonces, listo. ¿Qué vamos a hacer? Resulta que nosotros anteriormente habíamos hablado que los valores en RGB van de 0 a 255. ¿Eso qué significa? Que de todas estas posiciones que tenemos acá, el menor valor posible va a ser 0 y el mayor valor posible va a ser 255. Entonces, también para manejar esta información de manera mucho más eficiente, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir entre 255. ¿Esto para qué? Para que entonces ahora mis datos, que serían estos mismos datos, queden entre 0 y 1 y entonces mi modelo pueda funcionar más rápido. Entonces esto es lo que estamos haciendo aquí, es con el fin de que el modelo funcione de manera más eficiente. ¿Listo? Bueno, esta aclaración también. Entonces, ¿esto qué significa? Como el 100 a lo que corresponde es a la cantidad de píxeles, entonces lo que significa es que estamos cargando los datos de 2000 imágenes, cada una de 100 por 100 píxeles. Y que en Y tenemos el equivalente a 2000 etiquetas. Listo. ¿Todo bien hasta acá? Pues digamos acá. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Listo. Ah, no ejecuté esto. Me toca volver a ejecutar. No puede ser. No, terrible. Bueno, voy a dejar de una vez corriendo esto para ahora mirar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? 3, 4, 5, 6. Está ejecutando todo. Un momentico. Ah, bueno, acá está ejecutando, listo.
Bueno, entonces tenemos inicialmente un arreglo así. Ah, ¿saben que la embarré? No lo podía poner a ejecutar todavía, porque está ejecutando esta parte de abajo. Vamos a pararlo más bien y lo reanudamos ahora, para yo poder explicarles bien. Bueno, listo. Entonces, para poder manejar los datos correctamente, lo que estamos haciendo aquí es que estamos creando los datos, estamos reordenando los datos para que entonces queden con una dimensión adicional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nuestros datos inicialmente eran 2000 imágenes de 100 por 100 y entonces ahora estamos agregando una dimensión extra para que entonces podamos hacer la clasificación de una manera correcta. ¿Qué significa entonces esta dimensión extra? Significa que cada uno de los datos entonces va a quedar como un elemento de una lista. Eso es lo que estamos haciendo acá, para entonces ya poder alimentar el modelo allá. Listo. Bueno, una vez ya hacemos esto de tener cada elemento dentro de un, bueno, dentro de una región NumPy, entonces ya lo que hacemos es utilizar este módulo de sklearn, que para lo que sirve es para hacer la división de los datos de entrenamiento y los datos de prueba en las características y las etiquetas. Entonces, ¿qué significa acá esta parte? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cuando yo digo test size 0.1? ¿Qué estamos haciendo ahí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 100 datos, ¿esto qué significa? ¿Qué significa, compañerito? Y tengo 100 datos, ¿qué significa esto? ¿Y cómo se van a manejar esos datos? Significa que si tengo 100 datos, 90 de esos datos se van a utilizar para el entrenamiento y 10 de esos datos se van a utilizar para la prueba. Entonces, bueno, recuerden que estos colores se ven así porque nosotros estamos haciendo la división de los datos entre 255. Entonces, por eso, básicamente. Y también porque acá en esta parte, bueno, no, acá no le hicimos nada más. Listo. Entonces, bueno, acá estamos mostrando la imagen. Entonces, esta es una de las imágenes que tenemos cargadas. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una imagen claramente de un perro. Entonces, vamos a mirar ya cómo sería la parte de la generación del modelo.
mientras lo dejo ejecutando. Vamos a dejar ejecutando mientras tanto. Listo. Entonces, para esta parte de la creación del modelo, lo que utilizamos es una librería que se llama Keras. Entonces, vamos a mirar un poquito de Keras. No sé si ya les había mostrado anteriormente algo de esta, creo que no. Bueno. Entonces, Keras básicamente es una librería que se utiliza para aprendizaje profundo. Esto significa que está orientada a la creación de redes neuronales pues, para diferentes aplicaciones, que es, por ejemplo, para reconocimiento de habla, para reconocimiento de imágenes y clasificación, para análisis de emociones, para diferentes aplicaciones en general. Pues, por ejemplo, como las que hemos hablado, en general para clasificación, tiene muchas aplicaciones. Entonces sería esto. Entonces, ustedes en la página de Keras como tal pueden mirar pues todas las opciones que tiene este módulo. Entonces vamos a mirar algunas de las partes de esta librería. Entonces, el tipo de red neuronal que vamos a utilizar en este caso es una red de neuronal, se llama CNN, que es Functional Neural Network. Este es un tipo particular de red neuronal que se utiliza para trabajar con imágenes y con sonido. Digamos que pues hay muchos tipos de redes neuronales, pero tipos de redes que, digamos, en donde la gente se tiende a confundir y que uno a veces se pregunta, bueno, escojo esta, escojo la otra, es, por ejemplo, el caso de las redes neuronales recurrentes o las convolucionales. Entonces, vamos a mirar un poquito de diferencia. Entonces, miremos a partir de una de estas imágenes. Voy a mostrarles un poquito generalidades. Bueno, esto cuesta aparentemente. Bueno, entonces básicamente de las diferencias más importantes entre estas dos es las aplicaciones que tienen los dos tipos de redes. Entonces, una que es la que vamos a utilizar, que es la convolucional, la utilizamos más para datos espaciales, que son como, por ejemplo, las imágenes, en donde básicamente tenemos diferentes matrices con diferentes valores ubicados en diferentes posiciones. Pero por otro lado, las recurrentes son tipos de redes neuronales que se utilizan más bien cuando tenemos datos que son de tipo temporal o secuencial. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos texto o video que queremos analizar. Entonces, tipos de usos. Por ejemplo, en reconocimiento de imágenes tenemos, perdón, en redes neuronales convolucionales tenemos reconocimiento de imágenes y clasificación, que es lo que estamos haciendo en este momento.
detección facial, análisis médico, descubrimiento de drogas e análisis de imágenes. En el otro caso, que son las redes neuronales recurrentes, tenemos traducción de texto, procesamiento de lenguaje natural, traducción de lenguaje, extracción de entidades, que es básicamente para encontrar características particulares, inteligencia conversacional, análisis de sentimientos y análisis de habla. Ah, bueno, análisis de habla va en esta sí, por el tema de que es con respecto al tiempo. Entonces, sí, las convolucionales en general son como las que uno escoge cuando tiene que procesar imágenes. Por eso estamos utilizando entonces una acá. Entonces, particularidades adicionales de estas redes serían estas que entonces encontramos. Listo. Otras diferencias. Sí, básicamente esto también es algo muy puntual de las RNN y es que trabajan principalmente en información de series de tiempo y entonces relaciona como influencia anterior que haya tenido el cliente, o sea, va tomando los datos anteriores y con respecto a esos datos anteriores que ya se analizaron, pues se analizan estos datos nuevos. Y ya básicamente, bueno, en el caso también de las CNN, ¿qué más agregamos en esta explicación? Bueno, las CNN sí tienden a ser más poderosas, pero tienen la limitación de que la entrada pues tiene un tamaño definido. Por ejemplo, en este caso de las imágenes, que las imágenes que nosotros estamos manejando pues son de 100% y tenemos una cantidad fija de imágenes. Mientras que en el otro caso, pues la cantidad de datos que permite son más bien arbitrarios. Entonces, esas son como observaciones particulares cuando ustedes ya entren a decidir si utilizar un tipo u otro. Pero pues como les he mencionado anteriormente, por ejemplo, cuando estábamos hablando de eso de análisis de sentimientos, pues tipos de redes neuronales hay muchísimas y tiene que ver mucho es con la parte de la exploración de cada uno de los problemas que vamos a revisar y pues también como estos procedimientos no son tienden a ser más bien estocásticos porque lo que miramos es, bueno, ¿qué es lo más probable que sea semejante a lo que estoy intentando encontrar? Entonces, digamos que los procesos no son tan precisos y entonces resulta de mucha ayuda como apoyarse en otras personas también, cómo han resuelto un determinado problema y de qué manera han calibrado los diferentes parámetros. Entonces, por ejemplo, este es el modelo que tenemos acá planteado, entonces les quiero contar un poquito de algunas palabras que estamos utilizando aquí para que entremos un poquito más en contexto. Entonces, por ejemplo, por acá les habría cargado algo de búsqueda aleatoria sobre matriz de confusión, reconocimiento de imágenes. Yo les había puesto algo de las funciones. Esto es ajuste de hiperparámetros, cuaderno, datos, gradiente descendente, pros y contras de diferentes métodos, no es otra cosa. Aprendizaje profundo y redes neuronales, acá está. Listo. Entonces, tipos de redes neuronales, funciones de activación de redes neuronales. Bueno, como ven, pues hay muchísimos tipos. Bueno, esto lo vamos a utilizar ahora para explicar el concepto de
de convolución y de pooling, de conversión y de aplanar la imagen. Entonces empecemos por lo siguiente. Entonces, funciones de activación. Listo. Entonces resulta que nosotros tenemos diferentes funciones de activación, que básicamente esto lo que nos dice es la manera en la que vamos a manejar las salidas a partir de haber aplicado la red neuronal o de haber aplicado ciertos, digamos, ciertos pasos a lo largo de la red neuronal. Entonces tenemos dos tipos de funciones de activación, que son las lineales y las no lineales. Bueno, entonces, lineales pues se comportan como una función lineal, no lineales pues se comportan de otra manera diferente y obviamente estas son más utilizadas como funciones de activación, pues porque normalmente uno no espera que lo que encuentre se divida en un lado y en otro de la gráfica, sino que haya como una división un poco más compleja. Entonces, por ejemplo, tenemos unas que son las sigmoidales o las logísticas, que estas se utilizan cuando se tiene que utilizar la probabilidad como una salida. Entonces, por ejemplo, como en este caso que nosotros estamos manejando, la idea es que nosotros buscamos que nos diga la probabilidad de que un animal sea o perro o gato, entonces lo podemos manejar con una función de este tipo para que entonces, si el modelo considera que el animal el animal de la imagen es mucho más cercano a un gato, pues que de no recuerdo cómo lo habíamos definido, que de más abajo de 0, así. Si da más abajo de 0.5, entonces que diga es un perro, y si da más arriba, entonces que es un gato. Entonces, para esos casos en donde yo tengo que decir, bueno, tengo dos categorías y tengo que decidir, utilizamos ese tipo de función. Por ejemplo, bueno, tenemos también la softmax, que es una versión también de una función sigmoidal o logística. Y en este caso, lo que hacemos es que cuando tenemos que hacer una clasificación en diferentes clases, pues esta puede ser más acertada. En nuestro caso solamente tenemos dos, que sería perro y gato. Bueno, tangente o hiperbólica. Entonces, por ejemplo, esta se utiliza en los casos en donde es otra manera de trabajar cuando también se necesitan manejar dos clases. La ReLU es muy utilizada. Esta ReLU básicamente lo que hace es que le aplica la función sigmoidal como un rectificador. Entonces, en este caso lo que va a pasar es que básicamente esta función ReLU lo que hace, o sea, unidad lineal rectificadora, lo que hace es que convierte directamente los valores que están menores a 0, los convierte pues en 0, todos estos valores. Bueno, y hay muchas otras versiones de funciones, pues cada uno utiliza diferentes funciones de activación dependiendo a lo que necesite. Listo, entonces, eso sería con respecto a este parámetro que nosotros tenemos acá. Entonces, en estas primeras fases, que son estas dos primeras de convolución, estamos utilizando ReLU. Y en esta última, en estas últimas dos, que serían las capas internas, estamos utilizando ReLU y Softmax. Entonces, ya vamos a hablar qué es convolución, qué es pooling y que es flatten y que es dense, que son todas esas palabras, ¿sí?
Entonces, bueno, ¿cómo funciona el procedimiento cuando nosotros estamos trabajando con imágenes? Lo primero que nosotros hacemos es que hacemos varios procesos acá de conversión y de pooling. Entonces, yo no sé si tengo las definiciones acá para entregárselas más fácil. Creo que me va a tocar guardarlas de otra parte, por lo menos de una imagen, para que por lo menos tengamos clara la diferencia. Bueno, esta página la verdad me gusta mucho. Siempre es muy clara con las definiciones que dan, entonces vale la pena. Ay, me va a tocar conectarme. Voy a intentar explicar estos conceptos de la manera más sencilla posible, pues para que alcanzamos a ver lo que estamos haciendo. La idea de esto es que sea más práctico. Otra cosa. Bueno, esto lo terminamos así. Bien. Listo, entonces ahora solamente miramos y ya. ¿De acuerdo? Mismo problema. Bueno, en fin, no importa. Ahora se vuelve a ejecutar entonces. Listo. Entonces, ¿en qué íbamos? Así, definiciones de cada uno de los tipos de datos. Perdón, tipos de parámetros. ¿Entramos? No entramos, no entramos. Bueno, esto está un poquito cansón. Está saltando mucho. Qué chistoso. Ah, listo, ahora sí me dejo. Bueno, entonces sí, les voy a colocar este enlace aquí en la explicación, porque es que la verdad en esta parte de redes neuronales, conceptos, todos los que se imaginen. O sea, ventaja de las redes neuronales, que uno fácilmente sin tener como tantos conocimientos de aprendizaje de máquinas y en general de estas técnicas, pues las puede utilizar. Desventajas que si uno busca llegar a resultados muy buenos con pocos datos o con pocos datos o con qué. Con pocos datos tiene que meterse mucho en los conceptos de lo que es cada una de las partes de la red neuronal. O sea, es muy conceptual porque la verdad tiene una matemática bien avanzada esta parte de la red neuronal. Entonces, vamos a colocar entonces sí, son bastantes conceptos. Voy a tratar de ser lo más puntual posible. Entonces, miren, básicamente lo que nosotros estamos definiendo aquí en nuestro modelo, que estamos escribiendo, estamos diciendo es que la convolución es de 64, 3,3 y activación reina. Entonces, ¿qué significa esto?
Bueno, en términos generales, cuando nosotros estamos manejando imágenes y dependiendo de qué tan compleja sea la imagen como tal, utilizamos en la capa de convolución acá 3,3 o 5,5. Esto depende. De acuerdo al formato que maneja Keras, entonces tenemos strides, listo. Me perdí lo que estaba diciendo. Bueno, entonces lo que hacemos en esta convolución es que filtramos una imagen para, entonces, por ejemplo, ¿dónde está lo que necesito? ¿Dónde está lo que necesito? No está. Es, acá está. Bien. Bueno, básicamente lo que hacemos en esta parte es que nosotros reducimos el tamaño de la imagen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Empezamos a mirar desde acá y entonces lo que empezamos a mirar es, bueno, acá nos muestra el procedimiento. Es mal. Entonces, miren, lo que hace esta fase es que hace como nuestras matrices originalmente tienen un tamaño particular que serían de 100%. Entonces, dependiendo de los valores que nosotros le indiquemos, va a generar entonces unas matrices de 3x3 por cada uno, haciendo este proceso de resumir la matriz. Entonces, hace este proceso de multiplicación de valores y entonces así se va llenando esa matriz pequeña. Entonces, ese es el procedimiento que se realiza. Entonces, bueno, luego, ¿qué tenemos acá? Entonces, es un proceso de filtrado básicamente para disminuir la dimensionalidad de la imagen. Entonces, eso es una convolución. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el procedimiento de pooling, que para lo que sirve es para mejorar el poder de las convoluciones, o sea, para hacerlas mejores. Entonces, ¿cómo funciona este procedimiento de pooling? Hay dos tipos de pooling que son pooling máximo y pooling promedio. Entonces, bueno, acá hablan de los dos también. Y entonces lo que pasa es que lo que se hace, acá no está la imagen. Bueno, lo que se hace con este proceso de pooling es que entonces lo que se toma es que se toman como los valores de patrones más predominantes y se sintetizan también en matrices. Entonces, convolución reduce la complejidad dimensional del conjunto de imágenes, mientras que pooling lo que hace es encontrar cuáles son como las características más repetitivas en los datos que tenemos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahí.
Entonces, si ustedes se fijan, en este caso, nosotros tenemos, ¿dónde estamos? Acá. En el caso de la red neuronal que estamos manejando, tenemos una fase de convolución y de pooling y otra fase de convolución y de pooling, que serían estas dos que aparecen acá. Entonces, como mencionamos anteriormente, estas son, primero, reducir la dimensión y segundo, para encontrar cuáles son esas características más predominantes. Estos valores de 64, por ejemplo, son valores que uno va calibrando. Entonces, uno normalmente empieza como desde 16, luego 32, 64, 128, y entonces así va encontrando que le va funcionando mejor. Y cuando trabaja con imágenes, los valores que coloca acá son normalmente 3,3 y 3,5. Activación, en funciones de activación, pues normalmente se utiliza ReLU y Softmax. En este caso, pues a mí me funcionó mejor utilizar ReLU. Listo. Entonces, de acuerdo a esta imagen que tenemos acá, lo que tenemos es que inicialmente pasamos por la imagen, reducción dimensional, pooling y otra fase de conversión dimensional y pooling. Entonces, esto para encontrar como las características más predominantes de cada uno de los tipos. Y entonces, finalmente, lo que hacemos es que aplicamos una función flatten. ¿Qué significa flatten? Significa aplanar. Entonces, esta función para lo que sirve es para que entonces, como este preproceso que hicimos, lo que estamos haciendo es que hacemos esa adquisición de la información y después lo que hacemos es que la dejamos básicamente como información información lineal, en forma de línea. ¿Sí? Bueno, luego entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Lo que hacemos en la siguiente parte, esto también es un valor que nosotros calibramos. Este valor corresponde a la cantidad de neuronas que nosotros vamos a generar acá. Esto a lo que se refiere es a, tenemos acá esta parte, no lo tenemos. Bueno, este valor se refiere a los datos de salida. Nosotros lo que esperamos es que los resultados que obtengamos aparezcan o como gato o como perro. Entonces, esta última parte de acá corresponde a la cantidad de clases que esperamos encontrar. Y esta parte sí corresponde como a la parte como tal de las neuronas que estamos buscando conectar en las diferentes capas generadas. Entonces, esta parte ya como tal de las neuronas, lo que hacemos es que generamos las entradas como los datos que corresponden a los datos de entrenamiento. Y eso es lo que estamos haciendo hasta acá. Luego esta parte, bueno, este parámetro sí no recuerdo bien. Entonces, resulta que para la parte de la compilación de la red neuronal, entonces estamos utilizando 3 parámetros que son el optimizador que estamos escogiendo ADAM, la pérdida que es prosentropía dispersa categórica y la métrica que estamos manejando es precisión. Entonces vamos a mirar lo que es el optimizador ADAM. Entonces, optimizador ADAM, creo que lo había abierto por acá. Entonces acá lo tenemos. Entonces, este optimizador ADAM es un optimizador que se utiliza muy comúnmente cuando se trabaja con estas redes neuronales en donde lo que estamos manejando
es que los datos aparezcan dados como valores de probabilidad. Entonces, el optimizador Adam lo que representa es un gradiente descendente estocástico. ¿Qué es un gradiente descendente en términos generales? Dani, ¿Sí? yo creo que es bueno que comentes que la red neuronal es una herramienta de predicción que además de servir para procesamiento de imágenes, pues el primer uso que se dio fue para hacer predicción del comportamiento de una variable aleatoria, ¿cierto? Y que yo tenía esa inquietud. Esos paquetes que usted está mostrando funcionan no solamente para imágenes, sino también para datos históricos. ¿Cómo es el Claro, proceso ahí? claro que sí. Entonces, bueno, vale. El paquete básicamente que estamos utilizando es Keras, que es este que está acá, que es en general el que se utiliza de manera estándar en aprendizaje profundo en Python. Entonces, aprendizaje profundo básicamente es un área que está basada en las redes neuronales. Entonces, las redes neuronales se utilizan para muchas cosas diferentes. ¿Cuáles cosas diferentes? Lo que mencionamos antes, como por ejemplo procesamiento natural del lenguaje, reconocimiento de imágenes, clasificación, análisis de sentimientos, o sea, en general predicciones. Sí, eso, demanda, también la puedes hacer con este tipo de herramientas, claro. Entonces, sí, es en general para nosotros encontrar patrones de cosas. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esa búsqueda de patrones puede ser para clasificación, puede ser para reconocimiento, puede ser para, en general, para muchas aplicaciones diferentes. Entonces, por eso lo que comentaba la profesora Eliana de predecir el comportamiento de la variable aleatoria, porque entonces en ese proceso de predecir el comportamiento de una variable, lo que se está haciendo es buscar características fuertes que se repitan en ese comportamiento. Entonces, todo lo que nosotros estemos buscando patrones tiene aplicación acá con las redes neuronales. ¿Qué más era lo que me estaba diciendo? Se me olvidó. ¿Cómo era el otro? Dani, una cosa ¿Qué más. estaba diciendo? ¿Cómo que era? Se me olvidó lo No, otro. una cosa más. Usted Así, ahí en el ejemplo que hizo de las imágenes, usted dijo, bueno, vamos a trabajar con el 90% de los datos y el 10% van a ser lo que yo voy a utilizar como conjunto de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, uno debe definir qué porcentaje de la información me sirve para entrenar la red y qué porcentaje de la información y con qué porcentaje de la información voy a validar. Eso es un proceso de calibración, depende de la sí. variable, hay unos valores sugeridos. ¿Cómo se hace ese tuning de ese porcentaje? En general, la manera en la que trabajan las redes neuronales es que a más datos funciona mejor. Eso sí es de manera estándar. Entonces, si uno le puede dar montones enormes de datos, va a funcionar mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que el tiempo de procesamiento pues va a aumentar muchísimo más, pero no va a comprometer la precisión. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con datos, con poquitos datos, normalmente lo mejor es que los porcentajes estén como entre 90, 80, diciendo que muy bajitos en los datos de entrenamiento. Porque sí, o sea, sí es preferible para este método eso, que la cantidad de datos sea alta. Ya el resto de parámetros también son de calibración, pero pues les quiero mostrar algunos artículos que pueden dar información con respecto a eso. Cuando nosotros hablamos de calibrar los parámetros como tal de las redes neuronales, en realidad el nombre que se le da a los parámetros de las redes neuronales es hiperparámetros y eso se puede hacer a través de funciones
o se puede hacer pues con unas técnicas que nos dan en algunos artículos que les voy a mostrar ahora. Pero entonces quería mencionar primero este concepto que es el de gradiente descendente, que es el que entonces a través de cada uno de los pasos nos permite acercarnos cada vez a un menor valor de error. Porque entonces lo que estamos buscando acá es que a través de este procedimiento que estamos haciendo en esta parte, que es cuando ya tenemos la red neuronal ejecutada, lo que vamos a buscar, bueno, lo que va pasando internamente es que se van haciendo varios ciclos cuando yo la ejecuto. Y entonces, el procedimiento que realiza la red en cada una de esas diferentes pruebas, entonces, por ejemplo, ¿cómo se maneja esto? Yo puedo hacer la división en diferentes partes en la ejecución de la red neuronal. Entonces, por ejemplo, yo acá estoy haciendo la división en 5 épocas diferentes. Bueno, ¿me recuerdan en este caso cuántas imágenes teníamos para la fase de prueba? Para la fase de entrenamiento, ¿se acuerdan? Mm, Ah, vale. Entonces teníamos que era 2000 por punto 9, eso da 1800. Entonces tendríamos que... pues, más o menos estas listo. Pero era algo así como 15K, no, eran 2000 imágenes en total las que estábamos utilizando para esta parte. Y entonces lo que estábamos haciendo era dividir como las pruebas que estábamos haciendo en este caso. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos dividiendo las diferentes pruebas en 5 partes. Entonces, eso lo hacemos con ese parámetro EPO. Entonces estamos dividiendo en total en 5 secciones, pues todos los datos. ¿Esto para qué? Para entonces, a partir de cada uno de esos datos de precisión que obtenemos, partamos de ese dato de precisión y mejoremos a partir de ese dato. Entonces, en el peor de los casos, pues, deberíamos esperar que nos dé el mismo resultado. Entonces, esta es una estrategia que nosotros utilizamos para dividir en diferentes secciones nuestro conjunto de datos de entrenamiento y entonces así encontrar más fácil una mejora. Bueno, entonces les estaba comentando cómo funciona un optimizador basado en gradiente descendente, estocástico, que es el ADAM. Entonces, en general, la manera en la que funciona gradiente descendente, bueno, no voy a explicar toda esta matemática porque es demasiado para lo que estamos hablando, pero en términos generales, se comporta de la siguiente manera, y es que nosotros a partir de la red neuronal lo que hacemos es generar un modelo de cómo se están comportando los datos, ¿cierto? Entonces, lo que pasa cuando nosotros hacemos las pruebas con los diferentes datos es que a partir de esas pruebas lo que se genera es un porcentaje de error.
Entonces, lo que pasa con gradiente descendente es que a partir de procesos iterativos, nosotros lo que hacemos es encontrar ese valor mínimo de error y entonces, de esta manera, llegamos a un mejor valor de precisión del modelo a partir de esta técnica. Entonces, así funciona el procedimiento. Entonces, por ejemplo, lo que va pasando a medida que se va haciendo el refinamiento a partir de las diferentes iteraciones que se hacen del modelo, es que empezamos en un valor muy alejado, y cada vez más, a partir de esas pruebas con esos diferentes datos, lo que va pasando es que el resultado va convergiendo en una función y entonces llegamos a un valor que tiene cada vez un valor de error más pequeño. Entonces, para eso utilizamos ese optimizador que tenemos acá, que es el LADA. Listo, este sí no sé cómo funciona prosentropía en pérdida, entonces, discúlpenme, yo reviso un momento. Entonces, miremos a ver cómo funciona esta métrica. Ajá. Entonces, esta métrica que dice, de pronto no es tan fácil revisar esta puntualmente. Bueno, acá dice que produce un índice de categoría de los que son más probables que se ajusten a una categoría puntual. Entonces, en el contexto de nuestro programa, ¿esto qué significa? Mm, hmm, 42. Y el resultado que nos está dando acá es este, listo. One hot encoding for the processor. Bueno, la representación significa sampling. Integral target. Listo. Damos revisión de otra información con respecto a este parámetro para que digamos algo más. Listo. Como que nos lo dice más preciso. Listo. Bueno, ¿cómo? ¿Sí? No, Dani, solo decir ¿Adicionar que algo? sí, solo decir que hay en una red neuronal hay unos parámetros clásicos que son el número de neuronas, el número de capas y el error que yo voy a estimar para hacer la predicción. Entonces, esos parámetros que son clásicos deben ser datos de entrada de la red neuronal que usted va a diseñar. Es que, bueno, hace 20 años que yo hice el curso de redes neuronales, teníamos que hacer a mano todo el proceso, pero ahora ya vienen los softwares listos para aplicar a cada modelo específico. Entonces, me gustaría que nos comentara esos datos específicos del parámetro, de los parámetros claro. que yo ingreso ahí. Eso es Sí, como es ahí que lo yo estaba central. Ya me revisando. imagino, sí, ya me imagino yo que eso es como el punto central de la red neuronal, definir el número de capas, el número de neuronas, el conjunto de prueba, el conjunto de entrenamiento y el conjunto de validación y el error que yo me voy a permitir. Y me imagino que ya después de la aplicación específica habrán otros elementos que me ayuden a configurar la red. Sí, eso es lo que estamos mirando justamente. Lo que pasa es que no recordaba bien cómo funcionaba este parámetro de pérdida.
porque este parámetro de pérdida funciona con crossentropía categórica dispersa, que es básicamente un parámetro que se utiliza para... Este es un poquito confuso, porque entonces acá lo que dice es cuáles son los valores más posibles a generar, como a generar diferencias, que no recuerdo exactamente cómo era esto, pero obviamente pues si este valor tiende a ser mucho más grande, significa pues que el resultado que está dando no es tan bueno, porque yo espero que los valores de pérdida pues sean cercanos a cero a nivel general. Entonces, sí, pérdida crosentrópica entre las etiquetas y las predicciones. Crosentropía lo que significa es una medida de diferencia entre dos distribuciones de probabilidad entre una variable aleatoria o conjunto de eventos. Entonces, listo. Ah, bueno, listo, ya. Todo tiene como más formita. Listo, entonces miren. Entonces acá lo que se está mirando es que se está mirando entre los resultados que da pues la clasificación con estos diferentes datos. Entonces, ¿qué tan aproximado está dando lo que está generando la red neuronal con respecto a la etiqueta real con la que viene el parámetro pues en esta fase de entrenamiento? Entonces, esto lo que significa es como qué tan lejanos están dando los resultados del uno con el otro. Entonces, si ustedes se fijan, a partir de este procedimiento de división en diferentes épocas o en diferentes, ¿cómo se dice baches en español? Como en diferentes lotes, entonces lo que pasa es que como le damos este dato de entrada, que es la precisión con un valor, lo que va pasando es que a partir de este valor, si nuestra red neuronal está bien calibrada, lo que va a pasar es que este valor va a aumentar y el valor de pérdida va a ir disminuyendo. Entonces, es el funcionamiento y esto es lo que hace el optimizador ADA. Dani, una pregunta, espera que me perdí. Cuando tú dices que se comparan los dos conjuntos, ¿el que está comparando? Los datos de entrada, les hace una prueba estadística y esa prueba estadística la contrasto. Sí, comparo el conjunto de entrenamiento con el conjunto de salida. Esos son los dos elementos que estoy comparando. Ok. No, en la fase de entrenamiento lo que se está haciendo es que se está comparando los datos que se tienen y a partir del procesamiento de la red neuronal se está comparando con la etiqueta que se supone que debería dar. Y entonces así nosotros obtenemos estos valores de precisión y de pérdida. Porque acá calculamos qué tan diferente en términos probabilísticos está dando la diferencia entre el resultado obtenido por la red neuronal y la etiqueta que en realidad existe. Y en lo que estamos diciendo es que queda bien clasificado y que no. Entonces, esos serían esos valores. Pero entonces todo se hace con respecto a esos datos de entrenamiento. Nosotros por ahora todavía no hemos tocado los datos de prueba. ¿Me hago entender? Me perdí aquí en una cosa. Cuando usted hace el model fit, usted dice X-train y Y-train, pone esas dos etiquetas. X-train corresponde a un conjunto de entrenamiento y Y-train corresponde a otro conjunto de entrenamiento. ¿Usted divide los datos en dos grupos o qué hace? Ahí no entiendo. No, en la función Nosotros donde hicimos dice esta fit. parte. Sí, Sí, por eso. eso, sí. Nosotros hicimos esta división que era datos de entrenamiento en X, datos de prueba en X, datos de entrenamiento en Y, datos de prueba en Y. Los X a lo que corresponden son a las matrices
que son 3 matrices por cada imagen que corresponden a la imagen como tal. ¿Sí? Entonces, por cada una de las 2000 imágenes que teníamos, tenemos 3 matrices de 100%. Entonces, la totalidad de los datos X corresponde a esas 2000 imágenes que se volvieron 3 matrices de 100%, que tenemos en valores de 0 a 1 porque lo que hicimos fue normalizarlas. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Sí, señora, sí. Esos son X. Luego, ¿qué es Y? Y son los Así. datos que dicen, creo que era 0 si es perro y 1 si es gato, no me acuerdo cómo fue que lo pusimos anteriormente. Entonces, esos son los datos de Y. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, esos datos de X y Y, en donde X son esas matrices y Y son esas etiquetas que dicen si es perro o si es gato, vamos a dividir el entrenamiento en 90% y la prueba en 10%. Entonces, por eso generamos estas 4 variables. Entonces, en XTrain va a quedar guardado que esas van a quedar, ¿cuánto es? 2000 por 0.9 serían 1800 imágenes que están dadas en la forma de 3 matrices, de 100%. Y entonces en JetTrain lo que tenemos es el equivalente a 1800 etiquetas que dicen si el animal es perro o gato. Esos dos son los conjuntos de datos con los que estamos trabajando. ¿Sí? Luego acá abajo lo que se hace es que se dividen esos datos en 5 segmentos diferentes. Y entonces en esos 5 segmentos diferentes lo que se hace es que se aplica la red neuronal al primer conjunto de datos, se guarda este valor de precisión y a partir de este valor de precisión se empieza con la siguiente época a hacer el cálculo. Y entonces se va volviendo un proceso iterativo hasta que se realizan entonces esos 5 conjuntos de datos que se segmentaron. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, nos tiene que poner en la tarea para entender bien, pero vamos bien. Bueno, y entonces luego que estoy haciendo, bueno, como yo quería medir los tiempos, sino que esto ya no se me ejecutó bien. Entonces lo que hice fue utilizar esta librería Time para yo poder ver a ver cuánto se estaba demorando. Yo intenté utilizar, yo volteé con estos valores un poquito para que me funcionara en tiempos manejables para la clase y para el conjunto de datos que tenemos. Entonces lo que hice fue captar primero el valor inicial de tiempo. Yo vuelvo a ejecutar todo porque sí. Entonces capté inicialmente el valor inicial de tiempo. Esta parte es la que en realidad ejecuta la red neuronal. Esta es la que la ejecuta. Cuando yo digo fit, ahí la estoy ejecutando. Arriba estoy definiendo los parámetros, estoy haciendo esa parte. Pero acá abajo lo que estoy haciendo, cuando digo fit, ya estoy haciendo es la ejecución como tal. Entonces, bueno, estoy tomando un tiempo inicial justo antes de ejecutar la red neuronal y estoy tomando inmediatamente un tiempo final que corresponde. Bueno, este tema de los tiempos, de cuando yo reviso los tiempos, funciona de la siguiente manera y es que los computadores tienen como un reloj, o los sistemas en general tienen como un reloj que tiene una notación particular. Entonces, yo lo que hago siempre que quiera medir tiempos es tomar tiempo inicial y tomar tiempo final y luego convertir a un formato que que pueda ser leíble por mí. Entonces, yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es ejecutar el procedimiento de la red neuronal y al final acá lo que estoy haciendo es guardar, estoy imprimiendo el resultado en horas, minutos y segundos para entonces yo saber en realidad cuánto se demoró en total el procedimiento de mi red neuronal.
Eso es lo que estoy haciendo ahí. Entonces, acá me va a salir ahora, ahorita que termine lo miramos. Dani, qué Entonces, pena. Eso sirve para saber cuánto se demoró entrenando la red no. neuronal Ah, sí, o sí, cómo sí, se... esto es el entrenamiento, ajá. Ah, Esto es para el entrenamiento, sí, sí. listo. Ujú. Entonces, este es el tiempo del Gracias, entrenamiento. Dani. Dale, con gusto. Entonces, miren, yo sé que mi red neuronal pues está por lo menos un poquito decente porque veo que sí hay aumento en la precisión en cada uno de los pasos. Obviamente podría ser mucho mejor porque en este momento como la tengo calibrada, pues los resultados no son tan altos. Eso depende de la cantidad de datos y de varios hiperparámetros que tengo allá, pero pues yo creo que como por lo menos para hacer la muestra en la clase, sí, pues se muestra la mejora, que es como el objetivo del ejercicio que estamos haciendo. Entonces, sí. ¿Será que esperamos? Ya vamos en la 4 pero todavía se demora. Mm, Sí, esperemos un momentito. Mm, Ya casi va a terminar. Bueno, listo, entonces tiempo. Me está diciendo cuánto se demora. Evaluación del modelo. Listo. Entonces, cuando yo quiero saber qué tan bueno es mi modelo en términos generales, utilizo evaluate para que me diga, pues, que también está funcionando. Vamos a esperar un momentico. Ya como para ir. Esto allá casi. Sí, sino que si ustedes se fijan, esto es demoradísimo. Así sean poquitos datos. Bueno, vamos. Esto es que ya terminó. Entonces, si ustedes se fijan en cada una de las diferentes etapas que vivimos nuestro modelo, pues miren que fue mejorando. Pasó de precisión de 50% a 58, a 64, a 69, a 78. Está regularcita todavía, pero pues bueno, con el fin de mostrarles a ustedes, pues está decente, por lo menos. Bueno, Dani, lo otro es decir que MATLAB ¿cuánto también tiene el demoramos? Miren, toolboost. se Ajá. demoró 5 minutos 23 No, segundos. está muy ¿Qué bien pasó? porque MATLAB también tiene ese toolboost de redes neuronales, el toolboost de redes neuronales y ese toolboost no, pues es mucho más pesado. Yo creo que aquí en Python hay muy buen desempeño, aunque se demore 5 minutos, el desempeño comparado con MATLAB es superior. Sí, es bastante más superior. Claro que igual sigue siendo menos superior que, por ejemplo, en C++. El tema es que en este momento, pues, hay muchos más toolbox que están siendo desarrollados en Python. Entonces, también por estos temas de los tiempos y de múltiples calibraciones que uno tiene que hacer cuando está trabajando este tipo de modelos, es que uno tiene que considerar hacer esta parte aparte, que es la de la serialización, que consiste en guardar los datos, pues ya en un formato mucho más liviano, que serían, pues,
Básicamente la escritura de las imágenes pues, en el archivo serializado que contiene la información de las matrices, para entonces ahorrar mucho tiempo de ejecución y pues para trabajar siempre con los mismos datos cuando se esté haciendo esta fase del procedimiento. Entonces, vean, en general, pues no está ni tan bueno porque cuando evaluamos el modelo nos está dando que las pérdidas son de 0.88 y la precisión es de 0.58 cuando utilizamos ya los datos de prueba, o sea que muy regularcito. Pero entonces, lo que hace uno en este caso yo lo primero que haría, por ejemplo, en este caso es agregar muchísimos más datos porque la verdad son súper poquitos, son apenas 1.800 datos de entrenamiento para hacer el reconocimiento entre perros y gatos, entonces está regular. Entonces yo empezaría por ahí y pues ya a partir de eso miro, por ejemplo, si divido en más épocas, como para que cada vez vaya mejorando la precisión. Entonces, por ejemplo, no sé, 6, 7 épocas y ver cómo funciona. Luego, por ejemplo, hacer esta parte por ejemplo, de aumentar la convolución, o sea, que la reducción que me haga de la matriz sea de, a ver, que la dimensión no pase a ser de 100%, desde 100% a 64 por 64, sino, por ejemplo, no sé, pues le suben un poquito a la dimensión acá, esa puede ser otra. O, por ejemplo, que las matrices que vaya generando, o sea, el procedimiento que va generando no lo haga de 3 por 3, sino que lo haga de 5 por 5. Entonces, por ejemplo, esas modificaciones le haría yo. Por ejemplo, ¿qué otras cosas? No, yo creo que principalmente eso, empezar mirando, o sea, cargando con muchos datos. Entonces, en lugar de trabajarlo en Colab Research, trabajarlo desde Jupyter, que es básicamente descargar este archivo, instalar Jupyter con Y, y hacer el mismo procedimiento. Bueno, creo que esto no me va a funcionar acá, no. Vamos a ver, YTest no está definido, como que YTest no está definido, lo acabamos de ejecutar. Bueno, por alguna razón esto ya no está ejecutando. No sé, está fallando mi sesión por alguna razón. Como que reinició el kernel y enloqueció. Entonces, solamente hagamos esta carga de los datos ya, a ver si nos da problemas, si nos están dando problemas. Bueno, esto ya es un error puntual de mi sistema como tal, pero no es error del programa que tenemos. Es un error de mi sistema. Que no sé, como que reseteó, dijo que falló el entorno de ejecución. Entonces, curioso. Entonces me va a tocar ejecutar todo otra vez y pues no, la idea no es eso. Pero entonces, si ustedes pueden en sus computadores, si ya hicieron la ejecución de todo, entonces, no me va a aparecer el modelo cargado, sí. Ay, sí me apareció. Bueno, pero bajo la precisión, en fin. No, está saliendo un error en la sesión y no sé por qué. Es raro. Modelo no está definido. No sé, es raro, pero está fallando. Esto es problema puntual de mi entorno. Entonces les voy a comentar ya que no puedo ejecutar en este momento. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Quitar esto, bueno, entonces lo que estamos haciendo acá es que estamos desordenando de manera aleatoria las imágenes que tenemos, las imágenes que tenemos en test. Entonces,
¿Qué estamos haciendo acá? Estamos diciendo prediga, entonces, en los datos de prueba, alguno de los números. Entonces, bueno, entonces acá le estamos diciendo de 0, generar valores aleatorios, entre 0 y el tamaño de los datos de prueba. ¿Para qué? Para que me seleccione aleatoriamente un índice. Y entonces lo estamos guardando en la variable idx2. Luego, ¿qué hacemos? Si yo quiero predecir cuál es el valor de la predicción de una imagen en particular, entonces lo que yo hago es que digo model.predict en xtest el índice de esa imagen con todos los valores, .reshape, así pues porque esta es la manera, en la que se guardaron los datos, es que es una sola imagen que tiene matrices que son de 100%, y este uno que corresponde a que cada valor de las matrices esté entrellados. Entonces estamos diciendo print y predicción de y, que es en donde guardamos el valor. Entonces, ¿qué pasa? Si el valor de la predicción es menor a 0.5, esto significa que lo que tenemos es un perro, y si no, entonces significa que lo que tenemos es un gato, perdón. Un dato. Y entonces, nosotros sabemos si está bien, si está prediciendo correctamente, pues por un lado, porque acá con este plt.imshow podemos mostrar directamente la imagen del animal, o porque podemos decir print ytest idx2 y ahí nos va a salir la etiqueta y entonces podemos hacer la comparación entre lo que nos predijo el modelo y el dato que es real. Entonces eso es. No sé si me hago entender, si quieren que aclare algo adicionalmente. Ustedes me dirán. Bueno, la matemática que va detrás de las redes neuronales es muy pesada. O sea, dicen que las redes neuronales es como el método, digamos, para dummies, como cuando uno no sabe casi de aprendizaje de máquinas, pero, o sea, uno se mete a estudiar seriamente las redes neuronales y los procedimientos son muy fuertes. Lo que pasa es que, o sea, sí da la facilidad de que como está tan apoyada en tener una gran cantidad de datos para que funcione correctamente, pues digamos que la calibración de los parámetros, digamos que se puede ajustar de una manera mucho más estándar a comparación de otros métodos en donde pues ya se tienen que mirar otros parámetros más particulares, pero la matemática detrás de esto es muchísima. Miren, todo lo que les mencioné, solo hablándoles de funciones de activación, solo hablándoles de convolución, de pooling, que son como los términos más básicos para poder hacer estas aplicaciones. Entonces, sí, tienen esa información. No sé, ustedes me dirán cómo les puede, necesitan algo más. Bueno, ya te había dicho que de artículos y no les puse nada. Aquí tenía unos interesantes que había encontrado. Ujú. Pero pues no se vayanme comentando mientras yo organizo esto. Si me quieren comentar algo más o si ya dejamos hasta ahí, ustedes me dirán. Ujú. Ustedes me dirán. Este artículo es bueno. Dani, entonces Dime. nosotros podemos mandarte como una imagen de un gato o un perro y se puede meter ahí y de pronto dice, Y pues, reconocer, como ajá. una tabla. Ah, Sí, pero entonces lo que tienes que hacer siempre sí es que se ajuste pues a las dimensiones, que sea de 100%.
Entonces tienes que hacer ese recorte de la imagen para que sean los... Ah, ya, es que no había visto que me escribiste. No, pero hace Sí, poquito. ah, bueno. Pero entonces Ah, sí, claro, la idea de este procedimiento es eso. Solo haces la conversión, por ejemplo, de a 100% y pues organizas el formato, la lees y entonces ya le aplicas esa predicción. ¿Ya? qué chévere. Y ya es cuestión de que exploren a partir de ahí, como les digo, esta fue como la aplicación más sencilla que encontré para hacer esto y pues como para que viéramos algo también con imagen. Pero esto tiene tanta profundidad como ustedes quieran. Me imagino es que pues ya de por sí que el computador vea una imagen y diga si es qué tipo de animal es muy chévere, muy bueno. Y igual yo les había, no está ejecutando en este momento, pero yo se los había ejecutado en la clase pasada. Ustedes sí pueden ejecutarlo porque es problema puntual como de mi colabo. Sí. No sé si es que de pronto ya lo he utilizado mucho o algo así, pero sí. ¿Ya? Bueno, no, Ah, entonces. sí, tú nos lo mandaste que estaba en Kaggle, ¿no? Sí, los datos y el código que yo armé, que está ahí también. Ahí tienen todo. Ujú. Y ya, bueno, entonces voy a parar la grabación.